Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, hermanos. Damos gracias a nuestro Señor por este día santo, día del Señor, que podemos volver a congregarnos y juntos celebrar la resurrección de Cristo aquí en la celebración de esta Santa Comunión. Y por supuesto, como es parte de la liturgia cristiana a lo largo de todos los siglos, empezamos siempre alrededor de la palabra y nos acercamos aquí al altar de la palabra y luego vamos, por supuesto, a la fracción del pan, a la Eucaristía. Pero ahora acercándonos al alimento de la palabra, y justo lo que estamos estudiando en este Evangelio de Juan y en este capítulo tan sublime, este capítulo 6, del alimento espiritual que es Cristo mismo, y vemos cómo aquí el Señor habla de ese alimento espiritual en el sacramento, pero también la Escritura nos muestra como alimento espiritual la misma palabra. Por eso es que nuestra liturgia y el culto cristiano siempre está alrededor de todo lo que es el alimento de Cristo para nosotros, es decir, alrededor de la palabra y alrededor de los sacramentos. Y ahí es donde recibimos a Cristo pleno, donde recibimos ese alimento espiritual, porque Cristo mismo es la palabra, el verbo de Dios hecho carne. Y cuando nosotros recibimos la palabra, estamos recibiendo a Cristo. Cuando recibimos los sacramentos, estamos recibiendo a Cristo. Y eso significa que Cristo es el todo para nosotros. Sin Cristo no podemos vivir. Sin Cristo no podemos subsistir en nuestra vida espiritual. Le necesitamos constantemente como el alimento y el sostén de nuestras almas. Y todo esto es la esencia de lo que estamos aquí examinando en este
capítulo, en este pasaje tan precioso de San Juan. Cuando hemos leído en el Evangelio de hoy, que nos dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Obviamente se refiere a todo lo que hemos venido considerando en toda la parte inicial de este capítulo, ¿verdad? Y si vemos de forma central a qué llevó el Señor Jesús todo el discurso, y lo vimos la semana pasada, es a la conclusión de que Cristo le dice a los que están oyendo y a muchos de los judíos y también discípulos suyos que están escuchando, sorprendidos por lo que él está diciendo, y él les dice como una conclusión, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Es decir, la promesa del Padre, la promesa de resucitarnos, si venimos a Él, se va a cumplir en aquellos que constantemente se alimentan de Cristo, en aquellos que están siendo sustentados por su cuerpo y por su sangre. Y Él les dice, mi cuerpo y mi sangre, la verdadera comida y la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. Y hemos visto que ese permanecer en Cristo y Él en nosotros está ligado también con nuestra vida en medio de la comunidad de los santos, donde somos sustentados en los sacramentos y también, como hemos visto, en la palabra. Entonces, si yo quiero permanecer en Cristo y Cristo en mí, yo no puedo prescindir de la vida de la iglesia. Yo no puedo pretender ser cristiano y llegar al final de la carrera, permanecer en Cristo y Cristo en mí, si en mi vida no existe la iglesia. Si yo no tengo relación con la vida de la iglesia, eso es imposible. Así como hemos leído en la lectura de la epístola en Efesios 5, ¿verdad? Que está hablando justamente de la iglesia como la esposa de Cristo, y así como dice Cristo, ¿verdad? Sustenta a su iglesia, porque la iglesia somos parte de su carne y de sus huesos. Es decir, así como Cristo, ahí nos está dando también esa imagen. Somos de la misma carne de Cristo, somos hechos parte realmente del cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos estar sin tener verdadera comunión con Él? Y esa comunión se da en los parámetros que Cristo mismo establece. La comunión con Él está a través, por supuesto, como cuerpo de Cristo, a través de los sacramentos, a través de la palabra, a través de la oración, a través de todas estas cosas. Nosotros tenemos verdadera comunión, pero en especial hemos dicho en este sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, del que Él nos viene enseñando aquí. Entonces, habiendo dicho estas cosas, pues, en el versículo 60, dice, ¿no? Al oírlas, o sea, al oír estas palabras, ¿no? Que el Señor había dicho en la sinagoga, allí en Capernaum, o sea, Él estaba en el lugar de enseñanza de los judíos, ¿no? Ya hemos visto el templo y la sinagoga, los dos lugares de culto, de adoración, de la liturgia de los judíos. Y allí en la sinagoga, donde se daba la palabra, hemos visto, en el templo estaba justamente el sacrificio, ¿no? Estaba ahí el sacrificio y el sacramento, pero aquí en la sinagoga se daba la palabra y Jesús está enseñando estas cosas. Y al oírla muchos dijeron, dura es esta palabra, dura es esta palabra. Y fijaos que allí dice que eran muchos de sus discípulos los que dijeron esto. No está hablando de los judíos, o sea, no está hablando de los enemigos del Señor, que había muchos judíos ahí, totalmente incrédulos. Pero aquí está hablando de algunos que eran discípulos. Los discípulos del Señor aquí no se están refiriendo estrictamente a los 12, sino que Él tenía más discípulos que venían oyendo su discurso desde que Él estaba al otro lado del lago, cuando les dio de comer, multiplicó los panes y gente que vino siguiéndole, y habían discípulos, gente que estaba siguiendo y oyendo a Jesús. Pero aquí en este momento, al oír esa palabra, ellos dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Fijaos, si esta es la reacción de los discípulos, ¿cuál sería la reacción de los enemigos, de los judíos? ¿Cuál sería la reacción de ellos? ¿No? Ya estarían arrancándose las ropas, ¿verdad? Las vestiduras. Dura es esta palabra. Y verdaderamente es dura esa palabra. Porque que un maestro, que un rabí diga tienes que comer mi carne y beber mi sangre, es fuerte para nosotros. Imaginaos más todavía en esa mentalidad
judía, en la época de esto, hay una palabra verdaderamente dura. ¿Quién puede decir estas cosas? ¿Quién puede decir estas cosas de sí mismo? Y esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Quién? O sea, ¿quién tiene que ser aquel que puede decir, tienes que comer mi carne y beber mi sangre? Tengo que ser yo tu alimento. ¿Eso lo puede decir alguien que es solamente un hombre? Eso es lo que uno tiene que preguntarse, ¿no? ¿Quién es el que está hablando? Bueno, Jesús les contesta, ¿no? Porque él sabía, dice, ¿no? Él sabía que los discípulos murmuraban, y ahí vemos la omnisciencia de Cristo. Cristo, como Dios, sabe todas las cosas y sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y él está, Juan dice muchas veces en su evangelio esto, ¿no? Cristo ya sabía, o sea, él en su divinidad conoce los corazones y les dice, pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, les dice. ¿Y qué les está diciendo aquí, no? O sea, si esto os ofende, ¿verdad? Porque eso es lo que les pregunta, ¿no? ¿Esto os ofende? Les pregunta, ¿no? Pues que si vierais al Hijo del Hombre, ¿no? Que si me vierais a mí, porque él ya se está identificando allí como el Cristo, ese es el título mesiánico, ¿no? Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, un título del Mesías. Que si vierais al Hijo del Hombre subir, una referencia a su resurrección y a su ascensión. Que cuando veáis ascender a Cristo al lugar donde Él estuvo primero. Y aquí se está refiriendo a ¿cuándo? Pues a la eternidad. Y antes, por supuesto, de su encarnación, antes de haber venido a este mundo a través del vientre de la Virgen María. Él está diciendo, ¿dónde estuve antes de haber sido concebido en el vientre de la Virgen María? Él estuvo en la gloria del Padre. Y eso es lo que le está diciendo. O sea, si os escandalizáis de que os digo estas cosas, que son espirituales, ¿cómo reaccionaríais si supierais de dónde he venido yo? Y allí vemos que el mismo Señor, en su oración en el capítulo 17, Él dice, ¿no? Versículo 4, dice, yo te he glorificado, está orando al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fijaos las palabras de Cristo. Está diciéndole al Padre, glorifícame tú ahora, o sea, después de la resurrección y la ascensión, con aquella gloria que yo tuve, ¿verdad? A tu lado, contigo. ¿Cuándo? Antes que el mundo fuese. Esto nos está mostrando la preexistencia de Cristo, la eternidad de Cristo junto con el Padre y la gloria de Cristo junto con el Padre en la eternidad. Cristo ha existido, el Hijo eterno de Dios, desde la eternidad, compartiendo la misma gloria que el Padre con el Espíritu Santo. Jesús está mostrando aquí, yo soy Dios. Les está diciendo, si os digo estas cosas y os ofende, ¿qué si supierais o entendierais realmente cuál es mi gloria? Realmente, ¿de dónde he venido yo? ¿Verdad? Por eso San Juan también empieza así su evangelio. Él dice, en el principio era el verbo, la palabra, Él es Cristo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, este verbo mismo, este Cristo mismo, que estaba con Dios en el principio, en la eternidad, era Dios también, juntamente con el Padre. Este verbo era en el principio con Dios y dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fijaos la gloria de Cristo. Fijaos lo que Él dice, que si me vierais a mí subir a donde estuve yo primero, con el Padre, pues allí estuvo Cristo, creando las cosas juntamente con el Padre y el Espíritu desde el principio. Antes que nada fuera hecho, y todo por medio de Él fue hecho y en Él subsiste, dice Colosenses. En Él subsiste. Entonces, wow, esto nos está abriendo la vista de quién es este Cristo y por qué Él puede decir tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Porque no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo aquel que ha creado las cosas. Aquel que ha estado en la gloria eterna desde el principio.
desde el principio. En Colosenses, ¿no? Lo dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo, y cuando habla de tronos, dominios, está hablando de los seres espirituales, ¿no? Está hablando de todas aquellas jerarquías angélicas, o sea, el mundo espiritual y material, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ahí estamos viendo cómo el Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu, crea todas las cosas. Dios, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, involucrado en crear todo. El mundo angélico, celestial y el mundo físico, material. Todo el universo glorioso que existe ha sido creado por medio de Él y para Él. Y esa es la gloria de Cristo. La gloria que vieron los profetas, Isaías en ese capítulo 6, que vio la gloria de Dios y vio esa gloria que vio, allí estaba Cristo en el trono. Ezequiel, cuando tiene esa visión celestial y ve el resplandor de la gloria, dice, es Cristo. Por eso dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Entonces estamos viendo la gloria maravillosa de Jesucristo. Y esa es la pregunta que les dice. ¿Os ofende esto? Dice, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde Él estuvo primero? Esa es la gloria de Cristo y por eso Él puede decir estas cosas. Ahora Jesús continúa y dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Los oyentes de Cristo allí, los judíos y los mismos discípulos, estaban escuchando la enseñanza de Cristo y viéndole a Él como un mero hombre, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. Y ellos estaban entendiendo sus palabras en un sentido totalmente carnal porque ellos mismos eran carnales. Ellos mismos no eran espirituales, estaban entendiendo las cosas totalmente físicas. Estaban entendiendo las palabras de Jesús como algo puramente material y carnal. Es decir, cuando Cristo les decía, tenéis que comer mi carne y beber mi sangre, ellos estaban entendiendo que Jesús tenía o estaba diciendo que Él iba a mutilarse en ese momento, a cortarse trozos de su piel, de su carne y dárselas a comer y a beber su sangre. Ellos estaban entendiendo una cosa tan material, física y carnal como esto. Pero el Señor les está diciendo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Cristo está hablando acerca del sacramento, acerca de la Eucaristía, son palabras espirituales, que nos están hablando de una realidad espiritual, de un alimento espiritual, no de canibalismo, evidentemente. El alimento del cuerpo y la sangre de Cristo es un alimento verdadero, pero es un alimento espiritual que se da sacramentalmente, es decir, esto es un misterio. ¿Qué significa la palabra sacramento? La palabra sacramento, su sentido más básico es misterio. Eso es lo que significa un sacramento. Y los sacramentos para nosotros deben ser justamente esto, misterios. La Iglesia desde el principio entendió claramente en la participación de la Eucaristía, al participar del pan partido y de la copa, la Iglesia desde el principio, testimonios muy primitivos, ellos decían, se nos ha enseñado por los apóstoles que esto no es pan ni vino común, sino que al participar de ellos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, verdaderamente, realmente. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Es un misterio. Esto es un sacramento. Jesús no estaba diciendo en ese momento, venid y que os voy a dar un trozo de mi brazo. No, Jesús estaba hablando de la Eucaristía la cual Él ha instituido a través de dos elementos sensibles y muy sencillos, básicos y comunes, como son el pan y el vino, que eran parte del alimento
natural y esencial de toda persona, y más en esa cultura mediterránea. El pan y el vino era parte del alimento y de la comida cotidiana, eran dos elementos que claramente te hablaban de lo que es el sustento, el alimento. Y en esos dos elementos consagrados por el Señor en la Eucaristía, Él nos da su cuerpo y su sangre. Y esto es algo para nosotros misterioso. Pero los sacramentos, ¿a qué están íntimamente ligados? ¿Qué es lo que vemos aquí? A la fe. El Señor no nos pide entender el cómo, nos pide creer que esto es verdad. Y nosotros tenemos que creer, así como vamos a ver ahora la respuesta de los discípulos. Y recordad, cuando Jesús dice, mis palabras son espíritu, el espíritu es el que da vida, las palabras que os he dicho son espíritu, son vida, la carne para nada aprovecha. El Señor no está poniendo en enemistad o en oposición lo espiritual con lo material. Eso no lo está haciendo el Señor. Esa es una idea de la filosofía de Platón y de los gnósticos que fueron enemigos de los cristianos. Querían decir que lo material no puede unirse a lo espiritual, que eso es incompatible. Y eso no es verdad. Nosotros en el sacramento podemos estar participando de los sacramentos como algo material, que son, pero realmente estar participando espiritualmente también de ese alimento espiritual y allí en esa materia estar verdaderamente participando de Cristo mismo. Esto no es incompatible, pero no podemos ver esto como algo puramente carnal, como lo querían ver estos judíos o aquellos que no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Fijaos que el apóstol Pablo, en Corintios, cuando él habla de la resurrección y del cuerpo resucitado, él dice lo siguiente, en Corintios 15:42, ¿no? Él dice, así también, dice, es la resurrección de los muertos, dice. Se siembra en corrupción, es decir, el cuerpo se siembra, muere, es enterrado como una semilla se entierra, ¿no? En corrupción, resucitará en incorrupción, es decir, el cuerpo muere corrupto, pero resucitará en incorrupción, en un cuerpo glorificado. Sigue, se siembra en deshonra, la muerte es deshonrosa para el cuerpo, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Así está hablando de la muerte y la resurrección. Y ahora fijaos lo que dice, versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, dice, y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Fijaos que Pablo está mostrando aquí que cuerpo, lo material, no se opone a lo espiritual. Por eso él dice que hay o se siembra un cuerpo animal, pero cuando resucite será un cuerpo espiritual. Entonces, sabemos que esta resurrección de la que él habla, de la nuestra, cuando llega aquel día, es imitación y es participar de lo que Cristo ya ha hecho. Cristo murió en un cuerpo físico como el nuestro, caído, pero resucitó ya en un cuerpo glorificado, ya en un cuerpo espiritual. Por esta razón es que Cristo puede decir, come mi carne y bebe mi sangre, porque su cuerpo ya es un cuerpo espiritual, ya es un cuerpo glorificado. Espiritual significa un cuerpo material de verdad, pero es un cuerpo glorificado. Y es por eso que Jesús puede decir, come mi carne, bebe mi sangre, y estas son palabras espirituales, es un alimento espiritual, no material, significa un cuerpo glorificado, realmente espiritual. Y cuando nosotros participamos del sacramento, Cristo se hace nuestro alimento. ¿Cómo? No tengo ni idea, es un misterio. Y ahí es donde la Iglesia debe guardarse de buscar, que es lo que os comentaba un poco ayer, definiciones filosóficas, ¿no? A veces siguiendo la filosofía y la teología escolástica, términos de Aristóteles, se pueden usar términos para querer explicar cómo es que Cristo está presente, cómo es la sustancia está presente. Si entramos allí, vamos a hilar tan fino que nos vamos a confundir. Y aquí simplemente se trata de una fe sencilla como tuvo la iglesia primitiva. Simplemente cree, hermano,
que cuando participas de ese sacramento, tienes que hacerlo dignamente, tratar esos elementos con alta dignidad, porque no sabemos de qué manera, pero Cristo se nos da. Su cuerpo y su sangre nos alimentan. Así como no tenemos cómo comprender que cuando leemos la palabra, y eso es papel con tinta, pero cuando tú estás leyendo y oyendo esa palabra, el Espíritu Santo está transformándote, te está alimentando, está renovando tu mente. ¿Cómo? Pero si es papel, ¿cómo? No tenemos ni idea. Pero es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Esas palabras son espíritu y son vida. Entonces, hermanos, veamos al Señor, veamos lo que Cristo nos dice, y el creer nos va a llevar a ser fieles, a obedecer, a seguirle. Fijaos, porque si no creemos, pasa lo que aquí vamos a ver. Cuando el Señor les dice esto, ahora en el versículo 64, seguimos en Juan 6:64, el mismo Señor dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Esto es lo que Jesús está diciendo. No está diciendo hay algunos de vosotros que no entendéis el concepto. No está diciendo Jesús hay algunos de vosotros que no habéis estudiado a Aristóteles y entendido lo que significa. No. Sustancia, materia, forma. No está diciendo nada de esto. El Señor está diciendo hay algunos de vosotros que no creen. Porque lo que el Señor pide de nosotros es fe. No llegar a comprender las cosas en un sentido total, porque no vamos a poder. Dios es Dios. Nosotros somos criaturas sencillas. Pero Dios sí nos pide algo que podemos hacer porque Él nos capacita para hacerlo. Y eso es creer. Creer. Cree al Señor. Confía en el Señor. Y dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía, otra vez, ¿no? Sabía el Señor, desde el principio, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con Él. Se desconvirtieron. Cuidado. Fíjate lo que está diciendo aquí. El Señor mismo declara y sabe que hay algunos que no creen. Que hay algunos que están allí y, como hemos visto, discípulos que decían, dura es esta palabra. Y algunos, pues, oye, no creían lo que Cristo les estaba diciendo. Y aquí, como digo, vemos el papel fundamental que tiene la fe cuando nos acercamos a la vida de la iglesia, a los sacramentos, a la palabra, la fe que nosotros tenemos. Y el Señor les recuerda que si el Padre no les trae, no vendrán. Y ya hemos visto esto a qué se refiere. El Padre está dando testimonio del Hijo, y aquel que oye al Padre, aquel que se deja enseñar por el Padre, viene a mí, dice Cristo. Pero hay algunos que no, que resisten la gracia, que resisten con corazones endurecidos a que el Señor se está manifestando y no creen. Que ese no sea el corazón de nadie aquí, ni de nadie que oye esto, sino más bien un corazón lleno de fe y de querer ir a Cristo, venir a Él. Muchos de estos discípulos, dice discípulos, se volvieron atrás. Estamos viendo de esta multitud que seguía, habían algunos de estos que estaban siguiendo, no eran los enemigos, no eran los judíos, eran de los discípulos que habían venido y oyendo a Jesús, y que muchos de estos, no dice pocos, dice muchos de estos discípulos volvieron atrás, así como el Señor nos llama al arrepentimiento. Y hemos visto en las lecturas de Amós de esta semana, por ejemplo, ¿qué dice el Señor? Volveos a mí, volveos a mí, volveos a mí. ¿Qué es volveos a mí? Es arrepentíos, convertíos. Epistrefos, esa palabra en griego, es volverse a alguien, es convertirse, darse la vuelta para seguir a alguien. Pero aquí dice, no que se volvieron a Él, sino que dice que se volvieron atrás. Es decir, se volvieron a dar la vuelta.
Y en vez de seguir a Jesús, otra vez, o de seguir o mantenerse y perseverar en él siguiéndole, se dieron otra vez la vuelta atrás y ya no andaban con él. ¿Qué nos dice constantemente el Nuevo Testamento y los apóstoles? Andad como es digno de la vocación. Andad. Esa palabra andad, peripateo en griego, es andar perseverantemente alrededor de alguien o con alguien. Y eso se refiere a andar con Cristo, ¿verdad? Andar alrededor de la palabra, alrededor del sacramento, de las cosas de Dios, andar con el Señor. Esto es muy significativo. Aquí muestra que muchos de estos discípulos se volvieron atrás, es decir, se dieron la vuelta y dejaron de andar el camino con Cristo. Dejaron de seguir al Señor, de caminar con Él para apartarse y volverse al otro camino. Y esto una vez más nos hace ver la vida cristiana como un verdadero camino, en el que caminamos con Cristo, siguiéndole, juntos como pueblo, caminamos en una dirección hasta llegar a la meta. Pero aquí está mostrando a aquellos que porque no creyeron, se dieron la vuelta y empezaron a caminar en el sentido opuesto. Y eso es lo que nosotros siempre debemos vigilar en nuestro corazón. Cree en el Señor. De verdad, si tú crees en el Señor, vas a caminar con el Señor. Vas a seguirle. Te vas a alimentar de Él. Pero necesitas tener una fe clara. Necesitas estar alimentándote de Cristo. Necesitas al pueblo de Dios para seguir caminando en ese camino, en esa carrera. Y era una palabra dura la que estaba dando Cristo, pero esa palabra tiene que ser creída. Y como hemos dicho antes, ¿por qué Cristo puede hablar así? Pues porque es Dios. Eso es lo que preguntaba al principio. ¿Quién puede decir estas cosas de sí mismo? ¿Quién puede decir come mi carne, bebe mi sangre? ¿Qué si me vierais en la gloria que tuve al principio? ¿Quién puede hablar así? Pues Dios. Cristo es Dios. Créelo, síguele, sírvele. No dudes de lo que Jesús nos dice de sí mismo y de lo que Él demanda de nosotros. Porque la palabra de Cristo es dura muchas veces, pero tenemos que creerla y tenemos que aceptar. Venir a Cristo en el Evangelio es aceptar quién es Él y aceptar las demandas que tiene seguir a Cristo. Cristo nos pide obediencia, nos pide renuncia, nos pide seguirle, y para eso se requiere fe. Si tú no crees, no vas a obedecer. Tenemos que creer y eso nos va a llevar a la obediencia. Pidámosle al Señor siempre más fe, que afirme nuestra fe. Por eso siempre me veréis, cuando oramos, yo siempre le pido al Señor, cuando estamos orando juntos, Señor, afirma nuestra fe, establece nuestra fe. Señor, danos más fe, danos la gracia que necesitamos, porque nada de esto procede de nosotros. En nosotros no tenemos la capacidad de darnos más fe. Es la gracia de Dios la que siempre nos precede, la que siempre viene antes y nos capacita. Ahora nosotros tenemos que aprovechar esa gracia. Pero pidamos constantemente al Señor la gracia de la fe, la gracia de una fe firme, la gracia de una fe perseverante, fuerte, para no volverse atrás y dejar de andar con Él como estos discípulos que al oír esta palabra dura, sin fe, se apartaron, se volvieron. Pero ahora vemos lo que Jesús le dice a los 12, porque dentro de todo ese grupo amplio de discípulos, donde habían muchos que no creían y se volvieron atrás para no andar con Jesús, estaban también los 12. Y ahora el Señor se dirige a los 12, que es el círculo íntimo del Señor. Son aquellos discípulos que están con Él de una forma constante e íntima, más personal. Dijo entonces Jesús a los 12, versículo 67, ¿queréis acaso iros también vosotros? Fijaos,
El Señor no va a obligar a nadie. El Señor les pregunta y se los dice claramente: ¿queréis acaso iros también vosotros? A veces estamos tan preocupados por el número de gente que pueda venir a la iglesia, ¿no? Bueno, nosotros anunciamos a Cristo. Anunciamos a Cristo. No vamos a forzar a nadie, ni vamos a hacer en la iglesia espectáculos para que venga la gente por las cosas que hace el mundo. Vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, como Dios es digno. Y vendrán los que verdaderamente estén buscando con todo su corazón a Cristo. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Y aquí vemos a Simón Pedro siempre como el portavoz. Él es el líder de los 12. Y él, también su carácter, ¿no? Siempre echado para adelante, como se dice aquí en España, ¿no? Siempre impulsivo, y responde él por todos, ¿no? Directamente, ¿no? Él sale ahí adelante, a veces para equivocarse, a veces para decir bien las cosas, ¿no? Y él dice, le respondió Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Fijaos esa pregunta, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fijaos esta respuesta tan maravillosa del apóstol Pedro. Señor, ya le reconoce, ¿no? Como el Señor. ¿A quién iremos? Y esta pregunta de a quién iremos nos puede hacer pensar que muy probablemente Pedro también estaba pensando, es que de verdad es dura la palabra que está diciendo Jesús. Lo que está diciendo es fuerte, es chocante, pero es el Señor. ¿Y a quién iremos? Está diciendo, ¿a quién vamos a ir? ¿Quién más nos ofrece lo que Cristo nos está ofreciendo? Porque le está diciendo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Hemos escuchado muchos maestros, muchos rabís, hemos escuchado muchos fariseos, muchos saduceos, pero ninguno tiene la autoridad que tú tienes, ninguno tiene palabras que de verdad nos estén dando vida eterna. Él está claramente, él y los que están con él, convencidos de esto. Y por eso se lo dice. Y nosotros hemos creído. Una vez más la fe. ¿Qué es lo que le reprocha el Señor a los otros discípulos que se van? Aquí hay algunos que no creen. Y por eso muchos de los discípulos se fueron, porque no creyeron. Pero aquí, de boca de San Pedro, estamos oyendo que dice, nosotros sí hemos creído. Nosotros hemos creído. Y conocemos. Y este es el orden correcto de las cosas. ¿A qué me refiero? Hay gente que dice, yo tengo que conocer para creer, ¿no? O como Tomás, ver para creer. No. El orden correcto es creer y luego vas a conocer. Créele a Dios y vas a conocer su poder. Vas a ver su gloria. Cree y vas a conocer. Nosotros hemos creído y conocemos, dice, porque nos hemos dado cuenta, hemos visto, estamos convencidos, hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la confesión, la buena profesión, lo que leíamos ayer en la oración de las vísperas, ¿verdad? ¿Os acordáis? La buena profesión que Cristo mismo hizo delante de Pilato, que Él es el Cristo, el Rey, el Hijo del Dios vivo. Esa misma profesión que San Pablo le dice a Timoteo que hizo delante de muchos testigos en el momento de su bautismo. Cristo es el Señor. Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Reyes, el Rey de Dios, aquel que trae el reino de Dios, Dios hecho hombre. Y ellos lo han creído, dice Pedro. Qué maravilloso. Y este es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, no el de los otros que no creyeron y se volvieron atrás para no andar con Jesús. Lo que hace el discípulo verdadero es creer y conocer
que Cristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Para qué? Para andar con Él. Para andar con Él. Para seguir con Él nuestra carrera. Para no apartarse de Cristo, para alimentarse de Cristo y vivir con el Señor hasta el fin. Ese es el verdadero discípulo y el verdadero discipulado. Y fijaos la respuesta de Jesús, porque hemos visto Pedro, también impetuoso, y él habla en un plural completo, dice, y nosotros, ¿verdad? Porque ya hemos visto, San Pedro como líder y con ese carácter él sale y dice, no, aquí los 12, ¿por qué? Porque los 12 son los más cercanos y por lo menos entre ellos se conocían bastante más, tenían ya un camino recorrido juntos. Pero uno no puede conocer el corazón de todos en profundidad. Eso solo lo conoce el Señor. Y aunque los 12 parecían un grupo muy unido, muy cohesionado, y donde los 12 estaban tan juntos que San Pedro puede hablar en plural y decir nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y solo tú tienes palabras de vida eterna, y dónde más iremos, y él está hablando en plural, nunca se puede conocer en totalidad el corazón. Y por eso el Señor Jesús le tiene que poner ahí a San Pedro una pequeña cláusula. Le dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Fijaos, esto una vez más nos muestra el conocimiento pleno de Cristo, su divinidad. Él conoce todas las cosas. Él sí conoce el corazón. Esto muestra cómo es que San Pedro y los demás discípulos no conocen el corazón. Podemos estar con alguien, pero sin conocer realmente la profundidad de su corazón y lo que ha ocurrido. Pero aquí el Señor dice, no os he escogido yo a vosotros los 12. O sea, Cristo mismo dice, yo os he escogido a todos y uno de vosotros es diablo. El Señor conoce y sabe todas estas cosas. Y aunque el Señor sabía que uno de ellos era un hipócrita, era un falso, porque como nos dice San Juan también, Judas fue un ladrón desde el principio. A él se le encargó la bolsa donde se recogían las ofrendas y todo para dar a los pobres, y de ahí él robaba dinero. Entonces Judas estaba caminando con Cristo y con el grupo de los 12, pero con un corazón hipócrita. Él no estaba buscando a Cristo, él estaba buscando su propio beneficio. De una o de otra manera, ya sea de robar de allí o de lo que sea, él estaba buscando su propio beneficio. Verdaderamente no había creído que Cristo era el Hijo del Dios vivo y no estaba andando verdaderamente con él para seguirle como un discípulo. Él estaba buscando su propio beneficio, pero él sabía enmascararlo bien. Él supo, en cierta manera, vivir con ellos de tal manera que no se dieran cuenta. No conocemos tampoco cómo serían las luchas y lo que había en el interior de Judas. No podemos tampoco saberlo en detalle, pero el Señor sí lo sabía. Y el Señor también le había elegido a él, para que venga. El Señor también da ocasión para el arrepentimiento a Judas, pero el Señor sabía todo lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Ya en la providencia divina todas estas cosas estaban claras. Para nosotros como criaturitas simples no. Pero en la providencia divina todas estas cosas sí, y estaba profetizado, además, en todos los acontecimientos de Cristo. Así que aquí el Señor le pone como un pequeño freno a Pedro también, ¿no? Diciéndole, sí, nosotros, pero yo conozco bien los corazones. Y también se los dice a ellos como una advertencia, ¿no? Como Pedro, sí, muy seguros, pero sí el Señor también dice, cuidado. Y esto nos muestra una situación muy real, ¿no? Y es que en la iglesia visible, lo que nosotros vemos en la iglesia del Señor, nosotros vamos a encontrar personas que vienen, no creen y se van. Como estos discípulos que empezaron a escuchar, a seguir, están un tiempo, ¿verdad? Y esto se parece mucho a las parábolas del sembrador, ¿verdad? Hay gente que viene, escucha, por un tiempo, pero de pronto hay una palabra dura
de Cristo, hay un requerimiento duro de Cristo, hay cosas fuertes de parte del Evangelio y de la vida cristiana, y estas personas dicen, no, nos volvemos atrás y dejamos de andar con el Señor. Y esto va a haber en la iglesia, claro, lo ha habido siempre y lo habrá hasta el fin, y no debemos sorprendernos. Va a ocurrir. Personas que hacen esto. También están, ya he dicho, estos primeros incrédulos que directamente pues no creen y se van a ir. Pero luego hay otros como Judas, que son incrédulos, pero permanecen dentro. Externamente, sin un corazón convertido, sin un corazón entregado a Cristo, incluso cercanos al círculo íntimo, probablemente. Algunos hasta falsos maestros, falsos profetas, ¿no? Predicadores, hemos visto, y muchas cosas que pueden permanecer dentro, aprovechándose de lo que puedan, ¿verdad? Ya sea de económicamente, ya sea de una posición, ya sea de simplemente buscar, pues, una relación aquí, pero no tienen un corazón convertido verdaderamente, no están realmente entregados a Cristo, no están verdaderamente siguiéndole con una fe genuina, pero están ahí en medio. Pero al final se manifiesta, como fue el caso de Judas, y traicionó al Señor. Entonces, fijaos, todas estas cosas ocurren, y ya lo vemos aquí, prefigurado, para la vida de la iglesia. Pero por supuesto también están los verdaderos discípulos, a los cuales representa Pedro y los otros 11. ¿Verdad? Perdón, los 10, ¿no? Pedro y los 10. ¿Verdad? Gracias a Dios, pues mira, oye, la mayoría de ese grupo, ¿no? Está ahí San Pedro y habla en ese nosotros. Entonces, su nosotros no es en vano tampoco. Hay un nosotros verdadero, ¿no? Se ha equivocado por uno, pero hay un nosotros verdadero. Aquellos que de corazón creen y verdaderamente conocen que Jesús es el Cristo y le quieren seguir sinceramente. No están buscando su beneficio, no están buscando robarse el dinero de lo que el Señor ha dado, no están buscando su propio bien, su propio beneficio, no, están buscando seguir a Cristo incluso a costa de sus propias vidas, a costa de su propia salud, de su propia tal. Ellos quieren hacer el bien al prójimo, amar al pueblo de Dios, a la iglesia y seguir a Cristo con todo su corazón, caminar, andar con Él, serle obedientes. Y eso es lo que representa la realidad de esa verdadera iglesia, de aquellos que con corazón sincero están siguiendo a Cristo. Esa iglesia que nos es invisible, ese cuerpo, esos creyentes verdaderos, genuinos, que existen en todas las comunidades, pero que de corazón verdaderamente convertido siguen a Cristo, se alimentan de Él, creen en Él y quieren seguir en Él hasta el final, y la gracia de Dios les va sustentando y ayudando para que lo hagan, y ellos responden a esa gracia. Entonces, hermanos, que nosotros seamos de esos, que nosotros seamos de ese grupo de discípulos, que verdaderamente hemos creído, que verdaderamente creemos, que verdaderamente tenemos una vida con Cristo, no solo de palabra, no solo de nombre, sino de verdad, de hechos, que de verdad estemos en Cristo, caminando, creciendo en la santidad, comprometidos con apartarnos del pecado, del mundo, de todo lo que Dios aborrece y consagrarnos más a Cristo, comprometernos con vivir una vida en la santidad, en la obediencia, llenos de las cosas de Dios, una vida que esté continuamente en la oración, una vida que esté continuamente en la palabra, continuamente en los sacramentos, continuamente en la comunión de los santos, viviendo en la vida de la iglesia, porque si no estás allí, no vas a seguir caminando con Cristo. ¿Te vas a dar la vuelta o hipócritamente vas a estar allí sin verdaderamente seguir al Señor? Que no seamos un Judas, que no seamos como estos otros que se apartaron totalmente. Examinemos siempre nuestro corazón, pidamos siempre al Señor la gracia para perseverar y perseverar hasta el fin como verdaderos discípulos, como aquí nos muestra San Pedro y los otros 10. Así que, hermanos, animémonos y fortalezcámonos como familia en el Señor,
para andar juntos y ayudarnos juntos en esta carrera. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.